¿Qué pasó? Documentos. ¿Qué tal? ¿De España? ¿Usted también? Sí, señor. A usted, que tenga igualmente. Menos mal que cogió los papeles, porque estaba a punto de no cogerlos. Salvado in extremis, porque esta mañana casi olvido los papeles en Quito, y circular con un vehículo extranjero en Ecuador indocumentado supone que te lo quiten al instante y recuperarlo puede ser un calvario. Buen día, gracias. Normalmente siempre llevo los papeles conmigo, pero hoy viajo sin equipaje, porque voy a Piñán, una pequeña aldea en mitad de la nada donde tengo que terminar de contar una historia y después regreso a Quito en el día. Joder, menos mal, estaba a punto, o sea, esta mañana he dicho, hostia, los papeles. Menos mal que me he acordado y lo he metido ahí. En fin, que seguimos ruta hacia Piñán, que vamos con algo de prisa porque hemos salido muy tarde de Quito y que me acompañan 3 de mis mejores amigos en Ecuador. Querido Brian, querido Diego, querido Jordi. Vamos. Joder, qué ganas de moto tengo. Entonces, este es el punto de donde empieza el asfalto. Entonces, tenemos que llegar a Piñán, grabar la historia rápido y volver, porque Jordi trabaja mañana. Yo también, pero bueno, lo mío sería salvable, pero lo suyo es insalvable. Entonces, la idea es que aquí tenemos que llegar a este punto antes de que se haga de noche, o sea, ya casi de noche. Así que vamos a calcular 12 y 20, a ver cuánto tardamos en llegar, a ver cómo está el camino, porque ha llovido bastante. Tiene pinta de que va a estar peor, como yo me lo encontré. Obviamente no llevo el equipaje y también somos 4 motos. La más pesada es la mía, quiere decir que si se cae o lo que sea, pues somos 4 para levantarlas. Lo que más respeto me da hoy es que había sitios donde se acumulaba mucho barro. Cuando yo pasé no era para mucho, pero si hoy se queda atascada una moto, especialmente esta, ahí sí podemos tenerlas jodidas para sacarlas. Total, que nos espera un camino bien picante y que ya conocemos de sobra de la etapa anterior, porque lo pasé regulero para llegar a Piñán con todo el equipaje y porque tardé horas en hacerlo de vuelta remolcando a 2 chavales que se habían quedado averiados. Empieza el destapado. Hoy todo parece más sencillo porque voy sin equipaje y porque somos varios, pero tenemos el hándicap del tiempo, que tenemos que llegar y regresar en el día y vamos un poco justos. Especialmente si sucede algo, y ya os adelanto que sí, que después de la cabecera va a suceder algo. Se le cayó el driver. Pero lo tiene. ¿Lo encontró? ¿Qué es el dryback? La maletita que traía atrás. Oh, qué putada. Y es que le puso lateral, ahí se mueve mucho, hay que ponerle rec. Ah, sí, viene ahí, viene ahí. Se quedó ayudándole a él. ¿Lo perdiste? No. A Brian se le ha caído el bolso que llevaba atrás atado con una cincha. Ha dado la vuelta y lo ha visto caído en un lateral, pero ha seguido unos metros más hasta encontrar la cincha. Y de nuevo de subida ya no estaba el bolso, y la única persona que ha pasado es el señor de la moto. Puede ser que el de la moto encontró. Él te pasó, vos ibas bajando a ver eso. Sí. Y él te pasó de subida. Antes de cuando estaba parado el man seguía parado ahí y ya estaba más de arriba de eso. Ya. Entonces ya dije como ya sé dónde está y ya te avisé y ya me fui bajando a ver esa abogado. Pero estaba ahí en la calle. Tal vez el man se cruzó. Ajá. Pero no le preguntaste nunca. No, pues ahorita no le pasé. Pregúntale. ¿Vamos o qué? Bueno, pues empezamos bien. Se le ha caído a Brian la bolsa de atrás. Bueno, yo creo que lo habéis oído, ¿no? Total, que mientras Brian regresa para ver si la encuentra, Jordi, Diego y yo vamos a preguntar al tipo de la moto, porque la verdad es que sospechamos. ¿No? Medio sospechoso porque dice, no he visto.
estoy loco, amigo, no pasó. Vamos. No le he visto, vea. Abajo me estaba sin avanzar la moto, subir quedado, pasó el señor. ¿A buscar su pez? Sí. Ah, no he visto, no. Aparte que lo vi ahí, después que fue a ver una cosa que se le cayó más abajo y se le vino a meter. Ah, no he visto, vea. Yo hubiera dado a traer. No he visto el vino que no está cayendo. No le he visto. Yo sí le hubiera dado a traer. Estoy con la moto que está sin calibrar. Es moto vieja. Voy a dejar la camina y el carro viene y para irme en ese carro. No me avanza la moto. No me avanza. Estoy esperando que salgan ustedes la subida porque... Ah, no, porque no. Claro. No cabe ahí, ¿no? Era largo esa llegada. Ah, no cabe ahí. Yo lo que digo es que quizás este man lo vio y lo escondió. O lo vació, metió todo y tiró el bolso. ¿Pero había algo de valor? El impermeable. Qué bajón, ¿no? Medio nervioso con eso de... yo creo que algo tiene que ver este man, o le escondió o le... Yo eso digo, le puede ser que lo escondió. En la bolsa, además del impermeable, hay herramientas y recambios, y la verdad es que sospechamos del tipo. Pero se nos hace tarde, así que decidimos dividirnos. Vale, pues entonces, nos vemos allí. Bueno, se quedan ellos intentando encontrar, que no llegamos, si no, como somos 4, pues 2 y 2. Uf, está esto jodido, ¿eh? Ah, ya se acabaron las piedras gordas. Bueno, la moto va bastante espectacular. Estoy bastante obsesionado con llegar a Piñán y verme con el dueño para terminar de contar la historia, ¿no? Y solo tengo hoy. O sea, lo hacemos hoy y no lo hacemos. Sinceramente, siento cierta responsabilidad porque este canal lo ve mucha gente y por tanto hay que ser cuidadoso con lo que se cuenta y cómo se cuenta. Vamos. Obviamente yo no soy periodista, pero aún así, si documento un conflicto, debo darle la oportunidad de explicarse ambas partes. Hace unas semanas llegué a Piñán, la aldea a la que ahora nos dirigimos, y sin saberlo me encontré con una comunidad de personas que al unísono, es decir, todas con las que hablé, aseguraban ser una comunidad ancestral a la que los dueños del latifundio en el que viven no les dejan cultivar en sus tierras ni tener su ganado. 3.700, quedan 300 metros de altitud para coronar. Yo creo que aquí ya se acababan las piedras. ¡Oh! ¡Qué horror! En el propio vídeo mandaba un mensaje a los propietarios diciendo que me encantaría saber su opinión sobre el conflicto. Pues no, más piedras. No. Y a las pocas horas de publicarlo me escribió Alfredo Solís, uno de los dueños, para darme su versión. Y a eso voy, a darle voz a la otra parte. $3.860. Estamos coronando, llegando ya. Pero para que eso pase, para poderle dar voz a la otra parte, lo primero hay que llegar y lo segundo, de una pieza. ¡Qué bonito! 3.950. Y ya de paso, además de terminar de contar una historia, aprovecho para probar la suspensión de la moto junto a Diego, que además de ser muy buen amigo, es el técnico que la ha puesto a punto minuciosamente después de más de 20.000 kilómetros haciendo el bruto por 5 países y muchos agujeros. Pilota el Dieguito, con la XR. El otro día nos la cambiamos para que probara las suspensiones y joder, es que en este tipo de caminos el peso lo es todo. Te permite tantos errores que puedes corregir con... Venga. Oh. Bueno, la suspensión de momento está funcionando muy bien, de hecho. Esto se pone feo. Esto estaba sequísimo el otro día cuando bajábamos por aquí. 3.986. Por ahí se va a Buenos Aires.
que sea el Señor. Exacto, yo vine por allí y tal. El camino de la derecha viene de un pueblo minero llamado Buenos Aires y lo conozco bien de la otra vez. Así que ya sé perfectamente que a partir de este punto baja hacia Piñán y si está mojado, el barro de estas tierras se convierte en pista de patinaje. Que el otro día esto estaba seco. Seco, seco. Y acá está horrible. Sí, sí. Vamos a buen ritmo. Estamos a 3600 y vamos a bajar a 3000. O por ahí. Bueno, va. Muy. Se fue, se fue. Iba dándole a la cámara y pendiente de lo que no debo. Y su puta madre. No lo sé. Mira, sí. Bueno, primera. Ya estamos vivos. A ver, aguántamela. Imagínate el otro día con por aquí con toda la carga. Sí, sí puede, sí. Mira, estas ramas son de alguien que no subía. Venga, va. Está bastante... Hombre, yendo dos, me la puedo jugar un poco más, pero en teoría, cuando se pone muy feo, prefiero sentarme y remar, porque cada vez que se cae, bueno, aquí está un poco mejor ya. Mira, la lagunita ese. Ah. No, no. La salvé. Queda bastante, Igual le bajo la presión, Sí, hasta psicológicamente, porque dicen, estoy con las claro. No, se nota bastante. De todas formas, este trozo que hemos hecho ahora es el peor, excepto el último. Lo recuerdo porque a los chicos hasta aquí les arrastré bien. Aquí empezó el calvario. Pero bueno, vamos allá. Ha mejorado un poco, el terreno no es tan majada. Cada vez que pienso que estuve arrastrando por aquí a una moto con dos chavales. Ahí no hacemos nada con el motor. Está bueno, Sí. Está divertido. Es como jugar en las resbaladeras de niño. ¿Quieres jugar con esta un rato? No, no podría. Si no recuerdo mal... No, me voy a callar. Iba a mirar. Esa puta madre. Piñán. Ya, digamos. Qué sitio, Hermoso. Bueno, yo, si no recuerdo mal, ya está. Sí, solo es esta bajada así y ya. Eso parece una recta. Bueno, hay una última ahí, pero ya... Este es lo último ya. Y además ahí hay roca, creo. En roca voy mejor. Claro, pues agarra un poco. Si el problema es este barro. ¿Tú no ves cómo se me va?
No agarro nada. Dos horas y media después de haber dejado el asfalto, aparecemos una vez más en Piñán. Un lugar único, al que cuesta llegar, pero que probablemente por eso merezca incluso más la pena visitarlo. Aquello es para turistas. Oh, el albergue, sí. Sí, el albergue, está increíble ahí. Fantástico. Y la laguna está por allá. Esta es la Laguna de Piñán, un lugar mágico a 3.200 metros de altura y al que se accede a través de la Hacienda Piñán, donde se ubica la casa de los propietarios de la finca, la familia Solís, y además un asentamiento de personas que viven junto al río y que aseguran ser una comunidad ancestral que lucha por sus tierras, en concreto por 208 hectáreas dentro del latifundio propiedad de la familia Solís. La desapropiación de las 208 hectáreas que son. Hola. Buen día. Buenas tardes. Sin embargo, la familia Solís opina diferente. Alfredo, te doy el puño porque es que estoy muy guarro. Gracias por recibirnos. Bueno, Alfredo es el propietario de estas tierras, entre Sí. otros, ¿no? Con tu familia. Correcto. Entonces, yo hice aquí un video hace ya unas semanas, meses, y decía con la voz en off, me encantaría saber la versión de los propietarios. Y aquí está Alfredo para contarnos la versión. Bienvenido de nuevo. Qué gusto tenerte por acá. Vale la pena escuchar siempre todo lo de historias. Exacto. Entonces, nos vamos a montar Diego, que está aquí detrás, Alfredo y yo en tu camioneta, y vamos a ir a un terreno, y en ese terreno os vamos a contar la historia. Esto lo compró tu abuelo. ¿Tu abuelo de dónde vino? Alfredo proviene de una familia de ganaderos. Su abuelo, Segundo Solís, adquirió la Hacienda Piñán en los años 70 del siglo pasado. De niño cruzó la frontera con Colombia y empezó a trabajar en el Carchi, en el tema de compra-venta de animales. Posteriormente se da y se presenta la oportunidad de comprar esta hacienda. Entonces, cuando llegó tu abuelo aquí no vivía nadie. Existían trabajadores que vinieron como capataces de la provincia del Carchi. ¿Existían? Sí. En la finca porque tenía un dueño. Sí, al ser una finca que se compró, se adquiría antes también con las personas que estaban trabajando. Manuel Gijón. ¿El anterior dueño? Sí, ¿Y el anterior dueño sí les dejaba? sí, él quien dejaba tranquilamente. ¿Os dejaba cultivar, tener las vacas, todo? Sí, todo se suelto en el páramo. Me contaba este señor en el viaje anterior que los antiguos propietarios sí les dejaban tener los animales junto a sus casas, y otros habitantes me contaron que ahora tenían su ganado a 2 horas, en el páramo de la comunidad. Por arriba, por el páramo de la comunidad. Pero las tiene lejos, ¿no? Lejitos. Lejitos. Lo que nadie me explicó es que ese páramo de la comunidad proviene de un acuerdo firmado ante notario por la comunidad y los propietarios, acuerdo que además tenía otras cláusulas. Ellos dicen ser una comunidad ancestral. Vosotros no estáis de acuerdo, ¿no? Quedan varios cuestionamientos que se los dejo a ustedes. No tenemos aquí el hecho de vestimentas típicas, no tenemos comidas típicas, no tenemos un lenguaje o dialecto autóctono, no somos de descendencia directamente indígena. Yo pienso que todos somos mestizos. Los apellidos de las personas que viven acá igual, antropológicamente se ha rebuscado, todos somos Chávez, Rodríguez, Solís, de la Cruz y Acelga, y no existe un núcleo que sea de sustentable para lo que ellos quieren ser, una comunidad ancestral. ¿Esta comunidad cuántos años de antigüedad tiene? Según cuentan los antepasados, yo creo que cuenta con 300 años ya. 300 años de Ajá. antigüedad, que están aquí sus antepasados viviendo aquí. Sí. Toda esta comunidad, según vuestra opinión, procede de la finca, no estaban aquí antes. Hubo un grupo que legalmente se define como un grupo de desarrollo comunitario para Hacienda El Piñán, cuyo fundador Fernando de la Cruz fue quien aceptó las condiciones en términos de este acuerdo. Inclusive tuvieron la opción de elegir dónde desean los terrenos.
En 2002, Fernando de la Cruz, ex trabajador del abuelo de Alfredo, inició un litigio para reclamar tierras como liquidación laboral, amparándose en su rol de presidente del Comité de Desarrollo Comunitario de la Hacienda de Piñán. Y al año siguiente, en 2003, la familia Solís y la comunidad llegaron a un acuerdo ante notario para ceder terrenos a la comunidad. Ahí se entregó la lotización comunal para 23 ex trabajadores, es decir, 23 familias. ¿Esto dónde vamos? ¿A dónde vamos? En concreto, 1.490 hectáreas para trabajo y 29 hectáreas adicionales para la construcción de viviendas y el traslado de la escuela y el centro de salud. Donde están los pinos pequeños, allá da aproximadamente el terreno que es exclusivamente de uso para la escuela y subcentro de salud. Y donde están sembrados esos árboles hacia la derecha, va dando los terrenos que se les ha entregado, que consta de 1.500 hectáreas. ¿Que están ahí? El acuerdo contó además con la presencia de los ministros de Ambiente y Bienestar Social como observadores. Hemos venido por un camino que está un poco roto. Más o menos, ¿a qué distancia estamos de Piñán? Como a 1,5 kilómetros. Más o menos. Más o menos. El Ministerio de Ambiente estableció las siguientes disposiciones. Las tierras serían siempre comunitarias, no podrían ser transferidas a terceros, no podrían ser fraccionadas legalmente y, por último, las tierras estarían sujetas a los objetivos y criterios del área protegida a la que pertenecen. Y estas tierras no se pueden lotizar ni se pueden vender. No se pueden vender a personas que no tengan hasta un 3er grado de consanguinidad, para que se mantenga dentro de las familias, para que no vengan gente de afuera a hacer uso de estos espacios. La comunidad nunca se desplazó a sus tierras y siguen asentados junto al río. Sería un mejor bien o un mejor prosperar para una comunidad que se siente tan achicada, poder hacer uso de un espacio tan grande. ¿Y por qué no lo usan? O sea, ellos sí lo usan, sí. Tienen su ganado, pero ¿por qué no se suben aquí a vivir? No sé qué esperan para poder hacer uso de sus 1.500 hectáreas, que no es lo mismo pelear por 200 teniendo 1.500. Ahora la pregunta es clara. ¿Por qué la comunidad no cumple el acuerdo firmado en el año 2003, abandona las 208 hectáreas en las que viven junto al río y se mudan a sus 1.500 hectáreas en propiedad? Me han sabido llegar a las palabras de Fernando de la Cruz solicitando que se retome el acuerdo, dejando de lado a las nuevas generaciones que están en la comunidad. Me ha llamado la atención porque es lo que acaba de pasar. Sinceramente yo no tengo una respuesta clara a esa pregunta. Para llegar al fondo del asunto debería invertir mucho más tiempo y quizá, y especialmente por ser de fuera, nunca terminaría de entenderlo. Decías que había mucha gente en los comentarios que quería ayudar a la comunidad. Sí, me gustó el hecho de que mucha gente esté dispuesto a ayudar a la comunidad. La Hacienda y yo como Alfredo estoy muy dispuesto a colaborarles de la misma manera, pero haciéndolo de una manera ordenada, organizada, donde sea una ayuda que se pueda ver a futuro y poder también tener orgullo de que es un buen vecindario y que la comunidad que pueda crecer acá sea una comunidad próspera, porque va a ser de eso una hacienda próspera también. Mil gracias por atenderme, gracias por dar tu opinión y dar tu testimonio, y ya cada uno que saque sus conclusiones, y sobre todo que si se puede, entre todos, yo también pongo de mi parte toda mi comunidad, es decir, toda esta gente que está viendo esto, para que entre todos podamos ayudar a todos. Gracias y siempre. Ahora nos vamos, que tenemos un camino muy largo que recorrer. Este canal trata sobre un viaje en moto poniendo el foco en las personas, independientemente de su nacionalidad, condición social o cultura. Y eso hemos hecho, darle voz a unos y a otros. Ahora, si alguien quiere seguir investigando, ya sabéis el camino para llegar hasta aquí. Y si los ecuatorianos queréis echar una mano a esta comunidad, contad con nosotros y creo que con muchos de los miles que estamos viendo esto ahora, para ayudar a la comunidad a desplazarse y reubicarse en sus tierras, siempre y cuando sea eso lo que realmente quieren. Chao, Alfredo, gracias. Ojalá tengamos pronto noticias de Piñán. Chao. Chao, chao. Adiós, Piñán. Estoy muy contento de haber venido y que
hayamos escuchado la versión de los propietarios y nada, nos volvemos. Nos hemos reagrupado. Brian ha recuperado la bolsa. El señor de la moto era el ladrón, como habíamos sospechado, y ya estamos los 4 juntos. Efectivamente, el señor dejó la moto en la carretera y se subió a un coche. Brian y Jordi lo interceptaron camino de Piñán y finalmente, suponemos que al tener al conductor de testigo, abrió el maletero y sacó la bolsa. Le he quitado bastante presión a los neumáticos y yo creo que va bastante mejor, y aparte, con un poco de suerte ha secado un poco. Así que nada, vámonos. Paquito. En fin, que ha sido un día intenso y productivo del que espero hayamos aprendido algo, pero que también, para bien o para mal, no ha terminado. Emprendemos el camino de regreso hacia Quito, donde tenemos que llegar sí o sí hoy, para lo que tenemos que darnos prisa y evitar que se nos haga de noche en este camino, que bien conocemos y que sube por encima de los 4000 metros. Es decir, dentro de poco empezarán a bajar las temperaturas y no sería muy recomendable que estuviéramos rodando por el páramo. Vamos. Así que vamos a darle gas y esperemos que nada nos suceda. Joder.